Buenos días. ¿Cómo andas, Agustín? Tanto Bien, tiempo. bien, cierto. Al resto del, Y al resto del equipo. gracias. Buen día. Y la consulta es por el lado de la lectura política, digamos, del momento en el que surge una iniciativa de estas características en medio del fragor, digamos, de este conflicto con educación. Decíamos recién, es abrir la puerta para lo que podría llegar a ser una consulta a la ciudadanía neuquina sobre la esencialidad de la educación. ¿Cuál es la lectura que haces respecto de cómo viene esto a zanjar este conflicto, buscar alguna salida a este conflicto que mantiene vivo a los neuquinos desde un tiempo a esta parte? Mirá, vos sabés que en este aspecto yo considero que todo o gran parte de la sociedad dice que el conflicto o manifiesta que el conflicto es entre el gremio y el gobierno. Yo honestamente me permito disentir con ese tema. El conflicto de la educación es entre los chicos que no tienen clase y los que no aprenden, ¿no? Es decir, yo incluso lo escucho en la Cámara, ¿no? El conflicto con el gremio. A decir verdad, te digo, mi percepción es que el conflicto es que los chicos no tienen clases, pero no desde ahora, sino fíjate vos, vamos a los números de las estadísticas. Hace 20 años se reglamentó que los días de clase tenían que ser 180, después se subió a 190. ¿Sabés cuántas veces cumplió Neuquén eso en estos últimos 20 años? Y yo no tengo recuerdo de que lo haya cumplido alguna vez. Bueno, ninguno. Punto uno. Punto dos. Vos que tenés ámbito, injerencia también en el tema universitario, fíjate vos cómo se ha ido acentuando estos últimos 20 años la diferencia entre los chicos que salen de escuelas públicas y en otras escuelas privadas o semiprivadas o confesionales. Digamos, la brecha se ha ido ensanchando pero brutalmente. Es decir, cuando hablamos de conflicto, yo me refiero a ese conflicto que existe, es decir, que no tienen clase hace muchos años, que no cumplen los requisitos mínimos y que cada vez aprenden menos. Y basta con que hables con algún profesor universitario o basta que hables con algún empleador de los chicos que están saliendo y que no están aprendiendo. Inclusive, me decía alguien muy ligado a la actividad petrolera, no están saliendo sabiendo los fenómenos físicos. Es decir, ya es grave esto, ni entendiendo ni sabiendo los fenómenos físicos. Entonces, yo hago hincapié en eso que es lo verdaderamente importante, no en un reclamo gremial o antojadizo, desde mi punto de vista antojadizo, que no tiene sentido, absurdo, digamos, porque fíjate vos, que cobres unos pesos más porque vos no, fíjate vos qué absurdo, ¿no? Que vos faltás, digamos, porque vos nos faltás y das días de clases, haya un paro de esta envergadura. Entonces yo creo que ese es el verdadero debate y ese es el verdadero conflicto que existe en la educación. Y esto de la consulta popular es como para no solo ese tema, sino para varios temas más. Y si sucede en algún momento, lo que vos decías de la consulta popular con la sensibilidad, bienvenido sea, y va a ser la ciudadanía la que va a ser encargada de dictaminar en un sentido o en el otro. Ayer se aprobó en plenario. ¿Resta algún trámite más para...? En general se aprueba los días... vos sabés que el régimen de la legislatura tiene dos días, uno se aprueban en general y al día siguiente, el día de hoy se va a aprobar los artículos en particular. Uno por uno se analicen y se aprueban los artículos. Y resta decirte que la aprobación tuvo un amplio apoyo, más de las 2/3. Yo siempre digo que 26 votos. 26 votos y 5 en contra, ¿no? Si no me equivoco. Sí, más de las 2/3 partes del cuerpo. Lo que hace, es decir, que cuando vos es tan contundente el apoyo legislativo, es decir que, fíjate vos, yo siempre decía que cuando las votaciones son contundentes, eso tiene muchísimo más efecto. A mí
Vos sabés que me llama la atención, y aquí te pido otra lectura política de análisis, ¿no? Respecto a este tema, porque uno ha mencionado en varias ocasiones que Atenas es un gremio democrático en el sentido que todas sus decisiones son resueltas por mecanismos de participación, como por ejemplo las asambleas. Y no hay una cúpula que decide, ¿no? A diferencia de otras estructuras sindicales que se reúnen los dirigentes de ese sindicato y establecen cuáles son las líneas de acción. Aquí se somete a discusión dentro de las asambleas. Después podemos evaluar si las asambleas tienen tal o cual característica. Lo cierto es que existe ese mecanismo de consulta. Pero esa forma democrática entra en colisión con esta otra expresión democrática que es la aprobación mayoritaria en legislatura, que también están representados todos los sectores políticos, que toma decisiones en materia educativa. Primero, estableciendo ese plus por perfeccionamiento y asistencia docente, y ahora por la consulta popular, y probablemente después con este Consejo de Evaluación de la calidad educativa, si es que efectivamente se aprueba en la legislatura. Y también son aprobaciones por mayoría. Digo, ¿cómo quedan esas relaciones sociales, esas opiniones de distintos sectores de la sociedad, que en ambos casos se dicen democráticas? ¿Está en tensión esto de la democracia, de la participación? ¿Qué ves en ese aspecto, Guillermo? Permitime que vuelva a disentir con lo primero, ¿no? A ver. Es decir, cuando vos me decís lo asambleístico, ¿no? Que lo asambleístico se mete en una asamblea, realmente yo he visto esas asambleas. Vos no sabés si es el que vota es docente, no es docente, a viva voz levantan la mano, presionados. Realmente, honestamente, para mí eso no es democrático. No es democrático. Quiero ver los números, nadie controla. Realmente no creo que eso sea las cuestiones asambleísticas de 2.000 personas que deciden sobre la suerte de 20 y pico mil. Realmente, es decir, si vamos a los números, el 10% que eligen, digamos, qué medida tomar por el resto. Me parece eso que no es para mí no dista mucho de ser democrático y de los representativos que estamos en la Cámara. Cada uno de los legisladores de la fuerza política que sea ha sido elegido por el voto popular y voto secreto, obligatorio, y representa prácticamente en la última votación, fíjate vos, de abril del año pasado, el porcentaje, si me ayudan ustedes, creo que fue el 76-77%, ¿no? Entonces, ahí hubo una representación, y siendo el voto obligatorio, y siendo el voto secreto. Acá levanta la mano, no sé quién cuentan, cuándo es el método. Yo me parece que no están en colisión esos sistemas. Yo creo que el sistema legislativo, digamos, es el representativo de lo que piensa la ciudadanía. El otro no sé a quién nos representa.